consiste diferente a la que se da en otros países. Cuando hablo en términos, digamos, topográficos, ciertamente me lleva mucho a recordar cómo es que una vez una profesional, una señora profesional, pasante del país vecino, bueno, ni tan vecino, del país de Uruguay, llegó al centro de trabajo donde yo laboro para hacer una pasantía sobre cuáles son los diferentes tipos de técnicas que se utilizan en los sistemas de información geográfica para que pueda replicarlos en su país. Fíjense. Ahora, esto no quiere decir que, bueno, que en la entidad donde yo trabajo pues tengamos grandes especialistas. No, no se trata de eso. Lo que sucede aquí es que nuestra topografía es tan complicada que a nosotros nos exige y se nos obliga a tener que desarrollar nuevas metodologías. Aquí en Perú sobrepasamos los 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿cierto? Sobrepasamos los 6.000 metros sobre el mar, ¿correcto? Uruguay no llega ni a los 2.000, ¿sí? Entonces, si yo tengo que aplicar técnicas, yo me voy para Uruguay y empiezo a trabajar y a aplicar algunos procesos, no me demanda mucha complejidad tener que hacer representaciones espaciales sobre un territorio que es relativamente plano, que es relativamente llano. Uruguay es un país, bueno, tampoco muy grande, pero ciertamente no tiene gran complejidad. Pues. Entonces, no me esfuerzo, no me complico la vida buscando nuevas metodologías para representar áreas en donde no tengo complejidad. Yo acá, estando en Perú, estoy acá en Cosa, estoy muy bien, me voy, obviamente, hacia el este, ¿correcto? Empiezo a subir, voy por la cordillera, luego empiezo a bajar, luego a la zona de selva, pero claro, tengo grandes deformaciones. ¿Cómo desarrollo una espacialización correcta? Es ciertamente muy complicado. Entonces nos rompemos la cabeza aquí en Perú, quienes conocen la temática, de poder buscar modelos y metodologías que me permitan darle mayor precisión a mi representación espacial. Un agricultor en un determinado terreno puede decir, oye, ¿cuánto de temperatura hay en mi zona? Cuando en realidad lo mucho que conocemos o que escuchamos ciertamente son por medios radiales o televisivos, ¿no? Dicen, el reporte del clima en Arequipa, y hablan como si fuera todo Arequipa. El reporte del clima en Moquegua, todo Moquegua. Claro, a ver, dile al agricultor que está en un determinado punto si el clima que me está diciendo digamos, una conductora por televisión o por radio realmente me está representando mi zona, mi pequeña zona o mis hectáreas. No, pues yo tengo una temperatura promedio de pronto en Arequipa, pero no quiere decir que toda Arequipa tenga la misma temperatura, es absurdo. Entonces, ¿cómo representamos en términos espaciales este tipo de variables? Ciertamente es difícil, es complicado. Nos tomó, y digo nos tomó porque no solamente lo trabajé yo solo, nos tomó un pequeño grupo de personas desarrollar la metodología de regresión lineal múltiple, que lo van a ver en la semana 14, creo, 13 o 14. Claro, nos tomó más de un año. Claro, no es que le dedicábamos todo el tiempo, ¿no? Eran pequeñas horas durante el día, o algunos días, pero más de un año. Y acá se les voy a enseñar en una clase. ¿Entienden? Entonces, claro, hay que investigarlos. Hay que investigar. Uno tiene que adaptarse a una educación de investigación que a nosotros no nos va a limitar, a ustedes no nos tiene por qué limitar. El hecho de decir que está en una entidad técnica no quiere decir que solamente son autómatas operativos y que solamente se van a sentar frente a un computador y van a empezar a trabajar. No, sería absurdo. Deben aprender a tener una cultura de investigación, porque es la única manera de que ustedes puedan desarrollarse cada vez más y que les dé un nombre a cada uno de ustedes. Entonces, necesitan sí tener conocimientos de diferentes realidades. Perú es muy complejo, es muy complicado representar espacialmente cualquier tipo de elemento. Pero si me voy a una realidad diferente, Uruguay, no tengo grandes complejidades. Yo aplico técnicas que directamente las encuentro en el programa. No tengo que esforzarme por generar nuevas metodologías. Pues no necesariamente, es absurdo. Pero claro, esta pasante vino porque quería conocer y aprender más. Y que no necesariamente les iba a servir, porque de repente la metodología aquí en Perú, para zonas muy complicadas, llevándolas allá, de repente le malograba el trabajo. ¿Correcto? Porque su zona es plana. Entonces la metodología nuestra aquí no le serviría allá. Pero claro, acá nos tenemos que exigir. Y es por eso que a veces se dice mucho, ¿no? Claro, en Perú de repente, claro, se puede hablar mil y una cosas sobre el hecho de que si trabajas o no trabajas.
pero de que sí uno se tiene que exigir para generar nuevas formas de trabajo, claro que lo hacemos, y muchísimo. De pronto no se palpa directamente, pero ahora que ustedes van a salir, van a terminar la carrera y se van a dar cuenta de cómo se maneja esto afuera, ahí se van a dar cuenta de que realmente deben esforzarse por hacerse de un nombre de reconocimiento para sus empleadores en este caso, ¿correcto? Nos sirve pues para poder preguntar y analizar el empleo de los SIG. Si yo conozco, si yo sé cómo utilizar una herramienta, si tengo una idea, un pensamiento geográfico, entonces empalmo todo eso y puedo hacerme preguntas, puedo hacerles preguntas a especialistas sobre cómo es que se trabaja, se emplean los SIG, para qué temáticas, para qué formas se trabaja. No crean que los SIG solamente es agarrar un computador, manejar y manipular la información cartográfica vectorial, modificarla en forma racional, en forma lógica y decir ya, ahí está. No, uno tiene que poner en práctica sus conocimientos gráficos para poder utilizarlos. No es picar botones, sino es saber por qué pico botones, si quieren verlo desde ese punto de vista. ¿Sí? Todos compartimos la misma geografía, por lo tanto estamos interrelacionados, obviamente. Todo el planeta Tierra, todos compartimos la misma geografía en términos genéricos, pero la forma del relieve es totalmente diferente en sus digamos, realidades a niveles de países, ¿correcto? Entonces sí, nos vemos interrelacionados, pero tenemos un pensamiento en común, que es la geografía donde obviamente nos asentamos. La geografía es la ciencia del SIG, porque esta proporciona el marco de acción de cualquier tipo de trabajo, ¿correcto? De cualquier tipo de trabajo. Entonces decimos, ¿cuál es la medición e integración de los componentes? Tenemos varios acá, ¿correcto? Tenemos varios componentes. Por ejemplo, factor social, factor de biodiversidad, obras de ingeniería, uso de suelos, consideraciones ambientales. De aquí en más, yo les diría, ok, de a dos, díganme, por lo menos 5, porque esos son componentes, ¿correcto? Componente, 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 componente y componente. ¿Correcto? Son componentes. Pero cada uno de estos componentes tiene una cantidad de información vectorial. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes red hídrica como componente, ¿qué información vectorial me van a dar como resultado? ¿Qué información está dentro de ese componente? Ojo, yo estoy diciendo red hídrica, componente. ¿Qué información vectorial está dentro de ese componente? ¿Cuál es? Vamos. O componente. O sea, ¿qué información vectorial está dentro del componente de red hídrica? Yo hablo en términos genéricos, red hídrica. Pero ¿qué información vectorial, shapefiles, quieren verlo así, está inmerso dentro? Porque yo puedo tener varios shapefiles que en su conjunto, a todo esto me engloba a la red hídrica. ¿Cuál? Canales, ríos, quebradas, lagos, ¿correcto? Entonces, el lago Titicaca, que no tiene que ver necesariamente con aquellos pequeños lagos, ¿sabes? Son cosas diferentes. Pero todo eso, cada uno de esos elementos vectoriales, en su conjunto, me dan a representar el componente de red hídrica, ¿correcto? Entonces, ¿cómo podrían ustedes darme a conocer los elementos vectoriales que se encuentran, por ejemplo, el factor social? ¿Qué tipo de información vectorial puedo tener en consideración yo para hablar de un componente de factor social? ¿Qué información? No de lo que ustedes conocen, porque ustedes estoy seguro de que saben y reconocen la información que se encuentra en una cartografía base. Aquí es una carta nacional y obviamente saben qué elementos están, pero eso es cartografía base. A eso se le conoce como cartografía base. Pero otro tipo de información es la que está inmerso dentro de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, factor social. ¿Qué tipo de información comprenderá un factor social? Ya, no lo llevemos a términos de información vectorial. Ya, pero dígame, ¿qué información puedo encontrar en un componente del factor social? En términos de factores sociales, ¿qué información podría tener? ¿Qué podría manejar como información? ¿Cómo? Organizaciones, bueno, juntas vecinales. Puede ser, claro. Inmigración. Índice de pobreza. Índice de pobreza. Delincuencia. Delincuencia. Migración. Todo el factor social. Ahora, de lo que ustedes me están diciendo, ¿lo podría representar yo como información vectorial? ¿Puedo o no puedo?
Claro. migración, índice de pobreza. Claro. ¿Cómo hago? ¿Cómo represento, por ejemplo, la migración? Háganse la idea, ya. Eso, como, yo lo tengo como dato. ¿Dónde encuentran esa información, dicho sea de paso? ¿Dónde encuentran la información de índice de pobreza, por ejemplo? INEI. En el INEI, ¿correcto? ¿Y cómo lo encuentran? ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de información es? Números, estadísticas. Números, datos. Datos. ¿Correcto? Son alfanuméricos. ¿Sí? Sí. Ya, ahora lleven esa información a términos vectoriales. ¿Cómo lo representarían? Tienen datos. Datos, ¿ah? Ahora, ¿cómo lo representan en términos vectoriales? A ver, les doy, a ver, en línea, punto, polígono. ¿Cómo qué? Polígono. Polígono. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Podría representarlo como puntos? ¿También? ¿También? Claro, claro que sí, como puntos. ¿Correcto? Ahora, les pongo, a ver, el caso. Una representación vectorial del índice de pobreza del departamento de Ancash. ¿Cómo representaría un shape de índice de pobreza del departamento de Ancash? Ideas. ¿Cómo me representaría? Porque claro, lo que ustedes conocen, bueno, son curva de nivel, río, lagunas, pueblos. Ahora, ¿cómo me representa como vector, como información vectorial? ¿Cómo me representan ustedes un índice de pobreza del departamento de Ancash? O sea, háganse una idea, ¿cómo representarían eso? O sea, es más, si tienen que volar pensando, a ver, ¿qué cosas podrían hacer? Háganlo. Correcto. Por polígonos, pues separando por colores. Polígonos, ya, por polígonos, separados por colores en función a qué. Y eso es lo que se fija ¿En función a? ¿A qué? Tonalidades de colores, pues no sé. Ya, pero esas tonalidades de colores en función a qué están. ¿Qué me indican? Mayor o menor pobreza. Mayor o menor. A los diferentes niveles De pobreza. Claro. ¿Por qué zonas? La zona rural. Me dicen, ¿ah? Por Porque ustedes me dicen ya por diferencia de colores que me indican los diferentes niveles de índice de pobreza, pero ¿hacia qué zonas estaría apuntando? Ojo, yo les hago solamente mención del departamento de Ancash, pero ¿cómo me representan? Porque todo el departamento, si le digo así, entonces ¿a quiénes le van a dar colores? Si yo les hablo de uno solo, ¿a quiénes le darían colores? Porque los van a diferenciar. por distrito. ¿A quién? ¿Por qué? ¿O a qué nivel? ¿Por distritos o por provincias? ¿Correcto? ¿Me hacen la representación? ¿Ustedes qué es lo único que necesitan ahí? A ver, ¿qué información necesitaría para poder generar ese vector? Datos, uno. ¿Otro? ¿Qué otra información necesitarían para poder generar ese archivo vector? Porque ustedes lo que necesitan es tener el dato de índice de pobreza asignado a quién. ¿Asignado a qué? ¿A qué zona? ¿A qué zona? Al departamento. Quédense con una. ¿A cuáles? A distritos. Ya, ok. A distritos. Entonces, ¿qué necesitarían tener como información para poder generar ese archivo vector? Las coordenadas. Datos y qué otra información. Y el shapefile de distritos. ¿Qué hacen ahí? Ya tienen el shapefile de distritos y tienen los datos por cada uno de los distritos, ¿cierto? ¿Qué hacen? Por un lado tienen datos que han conseguido el INEI, y por otro tienen el shapefile de distrito. ¿Qué hacen? Tienen que hacer una incorporación. Tienen los datos por distrito, tienen el shape de distrito, que es lo que hace, simplemente integran la información. Claro. La información tabular que yo la puedo tener en Excel, la puedo tener, bueno, no sé, y si tengo el shape de distritos, ¿qué es lo que hago? Lo relaciono. ¿Correcto? Y ahora voy a tener un shapefile resultante a nivel distrital que me muestra que el índice de pobreza. A nivel distrital del departamento de Ancash. ¿Correcto? ¿Y qué es lo único que van a hacer? Asignarle una diferenciación de categorías por colores o tonalidades para poder determinar cuáles son los de mayor o menor nivel de intensidad de índice de pobreza. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Información vectorial, necesitan información de datos, ¿correcto? Para poder integrarlas y generarme una nueva información. ¿Puede generar información? Claro que sí. Cualquier tipo de elemento puede ser representado a nivel vectorial, ¿correcto? Así como tienen índice de pobreza, tienen por ejemplo migración, ¿correcto? Comunidades campesinas,
asentamientos humanos, claro, pero todos son elementos que como vector pueden integrarse y generarme todos el factor social. ¿Correcto? El componente de biodiversidad, ¿qué podría tener? Ahí hay, como información vectorial. Ahora que ya se maneja un poco mejor la mecánica. ¿Qué tipo de información vectorial podría representar yo para biodiversidad? Son de cultivo, zonas Reservas naturales. Número, tipo de animales, tipo... Biodiversidad, ¿qué comprende la biodiversidad? Bueno, Los dos suelo, elementos clásicos. clima, Los dos elementos clásicos de la biodiversidad, ¿cuáles son? Los dos clásicos. flora y fauna. Flora y fauna. Flora y fauna. Flora y fauna. ¿Por qué a veces digo, por ejemplo, no, por ahora, digo, no, me mencionó uno, reservas naturales me mencionó. ¿Por qué digo no reservas naturales ahora? Que podría sí estar, ¿por qué no? Porque de pronto reservas naturales lo puedo tener acá. Uso de suelo, áreas de cultivo, áreas ganaderas, centros comerciales, áreas urbanas, ¿correcto? Acá hay uso de suelo. ¿Para qué hago uso de un determinado suelo? ¿Correcto? Y es todos los datos que van a ir incorporándose acá, ¿correcto? Que dicho sea paso, repito, pueden ir también para sus evaluaciones. ¿Sí? En nombre de ingeniería, ¿qué tipo de información puedo considerar? Puentes, carreteras, redes de telefonía, ¿correcto? Industrias, construcción, minería. Sí, sí. Minería. Puede ser. Uso de suelo en términos de puede ser, claro que sí. ¿Y consideraciones ambientales? ¿Cuáles? Contaminación. ¿Puedo representar la contaminación? ¿Cómo represento la contaminación? Y es muy plástico, ¿ah? Se han hecho muchas escenificaciones. ¿Cómo representaría la contaminación? Polígonos. Contexto. Uno de los focos infecciosos de contaminación aquí en Lima Metropolitana. ¿Cuál? ¿Dónde? Dígame, una zona. Foco infeccioso, donde hay altos niveles de concentración de contaminación. Río Rimas. Río Rimas. El río Rima. Pero hablemos en términos de polución. Contaminación o polución. ¿En qué zona de Lima Metropolitana? Por ejemplo, Abancay. Transporte. ¿Sí? Abancay es un foco bastante, concentra mucha polución. ¿Cómo representaría en términos vectoriales la contaminación, por ejemplo, en Abancay? En la zona de Abancay. ¿Cómo representarían ustedes la contaminación? ¿En base a qué? Por la cantidad de vehículos que transitan, por la punta, por ejemplo, mayor contaminación de la polución. Se podría hacer la relación, quizá, pero ¿qué va a representar el grado o nivel de contaminación? El impacto de la contaminación. Emisión de gases, o de pronto, ¿cuál es el alcance que tiene la contaminación a partir de un foco infeccioso? ¿Han escuchado los términos buffers? Más o menos. Los parlantes, ¿no? Los parlantes. ¿Han escuchado el término buffer? Bueno, escuchado. O sea, no necesariamente estoy esperando de que me digan qué cosa es un buffer, pero ¿han escuchado el término buffer? Un punto de foco infeccioso. Buffer. Los parlantes. Un punto de foco infeccioso. Otro punto, ahí está, una mejor especificación. Algunos de ustedes, bueno, no sé si porque viva por la zona del Cono Norte, no sé, pero a ver, ¿conocen al Tre Fiori? Sí. A ver, yéndose de aquí por la Panamericana, yéndose de acá por la Panamericana, al Tre Fiori, hacia el lado izquierdo, ¿qué hay?
Una fábrica de una ladrillera. Sí, Rex. Rex. Tirando Rex. Así se llama mi perro. Hagamos la idea de que aquí está el foco infeccioso de la ladrillera, ¿correcto? ¿Cómo represento la contaminación? ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo represento el impacto de la contaminación? Una forma es a través de los llamados buffers. ¿Qué es lo que hago? Aquí la ladrillera se encuentra como el centro de una zona ciertamente urbana. Hay muchas casas alrededor. Entonces yo digo, a partir del punto del foco infeccioso, suponiendo que aquí está la chimenea, por decirlo de alguna forma, digo, ok, yo voy a generar buffers. Los buffers son aquellos que se conocen como áreas de influencia, ¿correcto? Los buffers son áreas de influencia. Lo que pasa es que tienes que estar moviéndolo. Áreas de influencia, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con estos buffers? Ojo, no vamos a hacer buffers como tal aquí en SIG 1, en SIG 2 sí, se hacen buffers, ¿correcto? ¿Qué es lo que yo le digo en todo caso para ver el tema de impacto? Mediante un estudio de impacto ambiental, los especialistas determinan, ¿no? Los impactos se van dando en medidas o en grados de medidas que van. Los de mayor impacto se dan a lo largo de los primeros 50 metros, a partir del foco infeccioso, seguido de los 100 siguientes metros, seguido de los 100 siguientes metros más, de tal manera que yo voy a tener una categoría, por ejemplo, de acá, digo, a partir de acá del foco infeccioso tengo 50 metros,